Primero, este tema tiene que ver con un aspecto de nuestra propia historia que puede ser decisivo para la comprensión de la vivencia de nuestra misión como personas y como miembros de esta obra. Creo que si nosotros estamos por vocación llamados a una obra que tiene como uno de sus ejes la contemplación y no sabemos ni qué es eso, pues está difícil que cumplamos bien nuestra vocación. Entonces, a mí hay dos conceptos primero que me gustaría que nos fijemos en ellos y que profundicemos en su significado. Un primer concepto es eso de la intimidad y otro es el de la pertenencia. Miren, la intimidad es aquella zona pues como restringida, ¿verdad? No está muy bien definida, pero es algo en donde la persona reserva un espacio para un grupo limitado de personas. Generalmente esas personas a las que llamamos a estar en la intimidad, pues son familiares, amigos, y sus límites así como que no son muy precisos porque se puede dar de diferentes formas. Y también esa intimidad depende de circunstancias diferentes. Y aquellos actos y sentimientos que se manifiestan fuera del alcance público son parte de la privacidad de una persona. Fíjense qué temas vamos a tocar, que parece que no nos toca y nos toca en todo. Es importante enfatizar que, por un lado, la privacidad está protegida por la ley, especialmente ante los avances del gobierno o de los negocios. La intimidad se ha decidido defenderla y protegerla, pero también hay una cosa que defiende y protege la privacidad. Esto se llama el sentido común, que a veces no es nada común. Es decir, tú debes de tener cuidado de no abrir tu corazón a una persona que acabas de conocer, por ejemplo. Es positivo que confíes en las personas que se han ganado tu respeto o que tú quieres, pero tú debes tomarte tu tiempo para conocer a ese alguien al que le vas a dar entrada a tu privacidad. Fíjense, yo pensé hacer un ejercicio, pero no me dio tiempo. Pero ustedes lo pueden entender y lo pueden hacer. Yo, por ejemplo, escojo a uno. A ver, ¿quién de ustedes, de los que están aquí, tiene un perfil en Facebook? Levante la mano. Levante la mano, que yo los conozco. Los que tienen perfil de Facebook. Ah, ¿verdad? Entonces yo puedo agarrar el perfil de Roxana, ¿eres? ¿No tú, Mayela? Isabel, ya. O de Marlene, o de Sonia. Y ahí entonces yo empiezo a decir, tú eres viuda. Ay, ¿cómo sabes si ni me conoces? Y a ti, tú tienes 2 hijos y tienes 6 nietos. Y a ti te gusta ir de vacaciones a Limón. Y tú comes Ay, ¿quién le dijo? Pues tú me lo dijiste. Lo publicaste en las redes sociales. Sé a dónde viajas, en qué restaurantes comes, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, quiénes son tus santos favoritos, quiénes son tus amigos. Entonces, la privacidad que es defendida, a veces nosotros la exponemos y ventilamos. A mí qué fregados me importa que tú comas vigorones. Y ahí está la foto de los vigorones. ¿Qué me importa a mí eso? ¿Qué me importa a mí que te hayas comprado unas toallas marca
Melody, ¿qué me importa? ¿O qué me importa que tú estés dando consejos religiosos todo el tiempo? Bueno, esto nada más les quiero decir que ustedes hace 20 años no eran así, pero ahora ya son, exhibimos. El primero yo digo, mi pretexto es que yo vendo libros y tenemos que promocionar las actividades. Esta actividad va a salir en el Facebook. Bueno, es importante saber, por ejemplo, que la privacidad se considera un derecho fundamental. Se considera un derecho fundamental. Que la privacidad es un derecho inviolable. Fíjense lo que estoy diciendo. Para esas mamás, ustedes ya, algunas ya más de mamás son abuelitas, pero que en su día estaban sentadas ahí y de repente su chica quinceañera salió, se meten a su habitación, abren el cajón y sacan el diario de su hija y ¡ay! Se va a enterar. Bueno, este es un derecho inviolable. Eso que hace una mamá o un papá, se puede decir que en términos generales es un delito, porque la persona tiene derecho a su intimidad. De hecho, yo me investigué, esto está garantizado en Costa Rica como norma legal del Estado, la ley 8968, por si la quieren consultar, como un derecho inviolable. A ver, levante la mano la mamá o el papá que le agarró el diario a su hijo o hija alguna vez. Nadie. Ay, Pilar le iba a levantar. Pues sí, a veces como que con la idea de que... No, yo les digo así, verdaderamente no se debe de hacer. No se debe de hacer, aunque sea tu hijo o tu hija, porque esa personita tiene un derecho, y ese derecho tú no se lo puedes avasallar. Más bien es distinto si tú te ganas la confianza y el respeto de tu hijo o tu hija para que él te diga, mamá, papá, mira, estoy en esta situación. Y son cosas tremendas. Yo me acuerdo en algún lugar que, bueno, no puedo contar cosas porque luego se publican, pero que los papás tienen que aprender a respetar eso y nosotros también tenemos que aprender a cuidar nuestra privacidad. Digo, sí la podemos exponer. Ustedes fíjense las personas que se declaran públicas, ¿no? Que están ahí. Y, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes ven el canal español de televisión? No. Bueno, sí lo ven. Tamara, y que se va a casar, y que su vestido, y que quién sabe qué. O sea, uno se llega a enterar hasta de la talla de los calzones de Tamara. Y esa gente vende su imagen y llegan a un nivel que ya eso no lo pueden parar. Y luego se enojan, demandan, y los periodistas les dicen, pero si tú has querido poner tu imagen al público, no te quejes, tú sacas dinero de eso, déjanos hacer nuestro trabajo. Y también tienen razón. Entonces la privacidad también se cuida. Y bueno, la intimidad social en una pareja lleva a que uno para el otro sea su mejor amigo y que haya lealtad. Muchas veces, bueno, aquí es que voy a pisar callos feo, ¿verdad? Pero muchas veces la mujer es la detractora del marido, ¿verdad? Que no, es que mi marido, mi marido, lo otro, y le va contando a uno y a otro hasta llegar a contar lo que no. Entonces, en la intimidad social, lo que una persona hacia otra debe hacer es ayudar a obtener éxito en el sentido de su vocación. Si tú no te entiendes con tu marido, hay un dicho popular que se dice, la ropa sucia. Claro que hay ámbitos para esto, la psicología, la dirección espiritual, la confesión,
pero de ahí en más, las amigas y el club social de la lengua suelta, pues no es lo más apropiado. Entonces, miren, bueno, y también se da otro, que no lo toco aquí, pues la intimidad sexual, ¿verdad? Que también, pues es un ámbito cerrado, en muchas ocasiones es tabú, y que muchas veces yo ahí lo que capto es que esa intimidad sexual es fácil que una de las dos parejas cuente a otro, pero entre ellos no haya comunicación. Yo sufro porque mi señora todo el tiempo, ay, me duele aquí, ay, no puedo, me duele la cabeza, ay. Y ese problema no lo trato con quien debo, que es con ella, y voy y lo trato con mis cuates, como decimos los mexicanos, y entonces la intimidad sexual pues se trata con la pareja. Bueno, ¿qué cosa genera la intimidad? Aquí estamos hablando de cosas generales, ¿verdad? La intimidad es la cercanía que existe entre las personas que integran una relación. Es lo que se desarrolla con el tiempo, a medida que se conecta con alguien. Se preocupan mutuamente uno por el otro y se sienten cada vez más cómodos durante el tiempo que están juntos. Esto se da a muchos niveles. Se da a nivel de amistad, que excluye cualquier gesto sexual, aunque hay lo afectivo. Se da en la relación de padre e hijos y madre e hijos. Se da, pues, desde luego en la pareja, ¿verdad? Y puede incluir, esta intimidad puede incluir la cercanía física o no. Por ejemplo, yo tengo amigos muy cercanos, pues no están aquí, pues no incluye la cercanía física. Ya quisiera yo que viniera mi amigo Pepito a tomarnos un café. No. O también la amistad de alguien con quien compartes y que el gozo es el tiempo de estar juntos. Y esto, bueno, nos pone a nosotros delante de lo que nosotros podemos hacer con esta intimidad. Miren, vamos a hacer un ejercicio rapidísimo sobre nuestra intimidad. Cojan su cuadernito que tienen ahí a la mano y su lapicero y van a pensar en personas. Aquí, por favor, escúchenme bien porque así quiero que sea el ejercicio. Me sacan a Dios. No vamos a poner a Dios ni a la Virgen Santísima, ni a San Pío, ni a Santa Petra de... Vamos a poner en personas, anotando con nombre y apellido las personas con las que tenemos o creemos tener intimidad. Así, pongan. Anotar con nombre y apellido las personas con las que tenemos o creemos tener intimidad. Ahí pueden ser familiares, amigos, director espiritual, confesor, suegra, nuera, con quien creemos tener intimidad.
A ver, para este ejercicio no creo que tengamos que hacer unas vacaciones a Puerto Viejo para pensarlo. A ver, sin decir nombres, obvio, usted, don Carlos, ¿cuántos puso? 4. ¿Usted, doña Giselle Vargas? 4. ¿Usted, doña Marta? 6. ¿Usted, doña Lidia? 5. ¿Usted, doña María Lina Colombo? 5. ¿Lili? 2. Anita, la huerfanita de ella. ¿Una letra muy grande? Pero con intimidad, chismosona, ¿eh? Ay, pero bueno, con todos los hermanos no se tiene intimidad. Bueno, no sé. A ver, don Iván. 2. Doña Lucrecia. 2. Bueno, claro. A ver, la intimidad así como entendida como intimidad de compartir mi vida, pues no puede ser tan extensa. Primero porque ni nos da tiempo y segundo porque no hay cuerpo que lo aguante. Miren, otro concepto que me gustaría fijarme es el de la pertenencia. El de la pertenencia, pues bueno, la pertenencia viene de una palabra latina que se escribe prácticamente igual, pertenencia. Es la relación de una cosa con quien tiene derecho a ello, así en sentido general. El término suele utilizarse para nombrar a la cosa que es propiedad de una persona determinada. Por ejemplo, yo tengo aquí estos lentes, estos anteojos, y yo digo, estos me pertenecen, son míos. Si llega esta señora y dice, pues los veo aquí y se los pone, se parecen a los míos. Pero no son míos, le pertenecen al Padre. Bueno, ya. O, por ejemplo, nosotros decimos, tengo que trasladar mis pertenencias a la nueva casa. O también, ese señor está huyendo con las pertenencias de esa señora. Bueno, las cosas accesorias o que dependen de otra principal, entrando con ella en la propiedad, reciben el nombre de dependencias. Ayer concreté la compra de la casa con todas sus pertenencias. Entonces, miren, ¿por qué tenemos esto? Yo qué sé, uno de los problemas más fuertes que enfrenta la sociedad actual es que se les dibuja esta noción o este concepto. En un matrimonio, fíjense qué difícil, cuando tú te casas, normalmente el Señor dice, mi mujer, ¿no es cierto? Mi señora. Y la señora dice, mi viejo, mi esposo. Aquí dicen, mi esposito, y está el esposito. Mi esposito. Entonces, miren, ¿es verdad eso que una persona me puede pertenecer? ¿Sí o no? Ay, sí, las feministas luego, pues depende. Miren, uno de los problemas graves de nuestra sociedad es que no tenemos esa noción bien clara. Cuando yo me caso con una persona, obviamente que es un individuo y otro individuo. Un hombre no le puede ser a una mujer, tú me perteneces. No puede, pero sí puede. En este sentido, miren, en la intimidad sexual, un hombre, cuando se casa con una mujer por el sacramento de la iglesia,
es dueña del cuerpo de su mujer. Así. Y el hombre es pertenencia de la mujer, de tal manera que esa relación, es decir, yo pertenezco a ella y ella me pertenece a mí. En ese sentido, sí se debe de hacer. Y normalmente lo que ha pasado en esta sociedad es que no. Yo soy individual. Sí, claro que eres individual. ¿Y a quién te debes? ¿Cómo es posible que un sacramento nos diga a nosotros, ustedes ya no son dos, son una sola cosa? Entonces, el dueño de la persona de esta señora es su señor. Así y viceversa, ¿verdad? Entonces, de tal manera que si uno pertenece al otro, entonces es posible realizar la vocación del matrimonio. De otro modo, no. Fíjense, bueno, esto ya lo he tratado en otras ocasiones, cuando te empiezan a decir, no, es que tú tienes que desarrollar tus sueños, persigue tus sueños, síguelo, y mira, te está frenando. Y entonces tú empiezas a romper los techos para ser superwoman. Pues al ratito vas a mandar al carajo a ese señor. Al ratito, en 10 minutos. Es un crecimiento juntos. Es un crecimiento a la par. Es un crecimiento de dos. Si no, pero está en medio la noción de la pertenencia y de la intimidad. Bueno, ahora nosotros entramos en el ámbito sagrado. Si nosotros no somos capaces de sentir la pertenencia hacia las personas y la intimidad hacia las personas, no vamos a poder esto con Dios. Es una ficción. San Agustín lanzó un llamamiento que a distancia de tantos siglos conserva intacta su actualidad. Lo hizo en latín porque esa lengüita hablaba. In te ipsum redi, in interiore hominem habitat veritas. Qué bonito lo dice. Entra en ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. En un discurso al pueblo, con insistencia aún mayor, San Agustín exhorta: entrad de nuevo en vuestro corazón. ¿Dónde queréis ir lejos de vosotros? Yendo lejos, os perderéis. ¿Por qué os encamináis por carreteras desiertas? Entrad de nuevo desde vuestro vagabundeo que os ha sacado del camino. Volved al Señor. Él está listo. Primero entra en tu corazón. Tú que te has hecho extraño a ti mismo a fuerza de vagabundear fuera. Entonces es el texto de San Agustín. No te conoces a ti mismo y busca a aquel que te ha creado. Vuelve al corazón. Sepárate del cuerpo. Entra de nuevo en el corazón. Examina allí lo que quizá percibiste de Dios, porque allí se encuentra la imagen de Dios. En la interioridad del hombre habita Cristo. En tu interioridad eres renovado según la imagen de Dios. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que hablamos antes de la intimidad y la pertenencia? Pues tiene que ver todo. Cuando nosotros declaramos que tenemos intimidad con 4, 5, cuando mucho 6 personas, nos damos cuenta que entrar en la intimidad con una persona no es algo fácil. Más bien es algo difícil. Cuando se dan esas coordenadas y lo podemos hacer, pero de repente nos enteramos que yo le confié algo en la intimidad de esta persona y esta persona fue y se la dijo a menganita, a sutanita. ¿Qué sucede con esa intimidad? Se rompe. Tú dices, te dije que no lo contaras. Y resulta que ahora ya lo sabe hasta la pelona de la esquina.
Entonces se rompe la intimidad. Entonces, pero el poder entrar en la intimidad con una persona nos facilita la experiencia de poder entrar en nuestra intimidad. En el versículo del Salmo 42, el versículo 2, que dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, reflexionamos sobre el lugar en que cada uno de nosotros entra en contacto con el Dios vivo. En sentido universal y sacramental, este lugar pues, es la iglesia, pero en sentido personal y existencial es nuestro corazón, lo que la Escritura llama el hombre interior, el hombre escondido en el corazón. No todos pueden ir a un desierto exterior. Miren, cuando nosotros, los misioneros del Espíritu Santo, estamos en formación, si no, pregúntenselo aquí a los hermanos Beto y Gus, pues por el tipo de trabajo que tenemos que desarrollar, nos piden que hagamos muchos ejercicios de interiorización, pensando qué hice, cómo lo dije, por qué lo dije, cuál es mi motivación, qué me llevó a esto. Y entonces a mí siempre me ha sorprendido que en los manuales de psicología dicen que hay muchas personas que son casi incapaces de poder entrar en sí mismos. Porque hay un ejercicio constante hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Entonces viven todo hacia afuera y se les dificulta vivir qué hice, qué dije. Entonces, es necesario aprender a entrar al interior. Y una imagen plástica hermosa, un símbolo que nos ayude a aplicar esta conversión hacia el interior, nos la ofrece el Evangelio. Con el episodio de Zaqueo. Zaqueo es el hombre que quiere conocer a Jesús por pura curiosidad. Oyó hablar de él, es famoso. Ah, Jesús, cura. Oye, tiene una palabra atractiva, de fuego. Como que tiene un aura, emana algo. Entonces, Zaqueo había oído hablar de eso y le entra curiosidad por conocer a Jesús. Y para hacerlo, sale de su casa, va entre la multitud, sube a un árbol, era un chaparrín, lo busca fuera. Pero hete aquí que Jesús al pasar lo ve y le dice, oye, Zaqueo, baja enseguida. Primero se admiró de que Jesús supiera su nombre. ¿Y quién sabe que soy yo? ¿Y cómo sabe que yo tenía ganas de conocerlo? Y Jesús le dice, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Y entonces Jesús, esa es la imagen plástica, lleva a Zaqueo a su casa. Y ahí, en el secreto, sin testigos, ocurre el milagro. Conoce verdaderamente a quién es Jesús y encuentra la salvación. En la intimidad de su hogar, confortablemente. Y nosotros nos parecemos a menudo a Zaqueo. Buscamos a Jesús y lo buscamos fuera, por las calles, entre la multitud. Y es el mismo Jesús quien nos invita a entrar en nuestra casa, en nuestro propio corazón, donde Él desea encontrarse con nosotros. Bueno, la interioridad es un valor, por supuesto, que está en crisis. La vida interior, que en un tiempo era casi sinónimo de vida espiritual, ahora en cambio tiende a ser mirada con sospecha. Un síntoma revelador de este descenso
del gusto y estima de la interioridad, es la suerte que le ha tocado al libro de la imitación de Cristo, que es una especie de manual de introducción a la vida interior. Este libro era el libro más amado de los cristianos. A ver, levante la mano quien haya oído hablar de él, que haya oído hablar de él. Levante la mano, de la imitación de Cristo. Ahora, levante la mano el que se ha molestado en leer, aunque sea media página. Bueno, aquí hay algunos. Bueno, la imitación de Cristo era el libro que después de la Biblia era el más leído en el mundo y ha pasado en pocas décadas a ser un libro olvidado, como una antigüedad, ¿verdad? Como el universo tras la explosión inicial, el famoso Big Bang, también nosotros estamos en fase de expansión y alejamiento del centro. Hay un texto en el Coelet que es importante entender. Dice el versito Coelet 1:8. No se sacia el ojo de mirar, ni el oído se sacia nunca de oír. No se sacia el ojo de mirar, y ya te veo a ti con tu teléfono duro y dale, metiéndote de las recetas de cocina, a la moda, a los cantantes, a la pornografía, No se sacia. Y el ojo busca, ni el oído de oír. Estamos perennemente en salida a través de esas 5 puertas o ventanas que son los sentidos. Otras causas son en cambio más específicas y actuales. Aquí nadie se escandalice y si se escandaliza, pues se desescandaliza después. Y esta se llama la emergencia de lo social, que es ciertamente un valor positivo de nuestro tiempo, pero que si no se reequilibra, puede acentuar la proyección hacia lo exterior y la despersonalización del hombre. En la cultura secularizada y laica de nuestro tiempo, el papel que desempeñaba la interioridad cristiana empezó a ser asumida por la psicología, el psicoanálisis, los cuales se detienen, sin embargo, en el inconsciente del hombre y en su subjetividad, prescindiendo por su íntimo vínculo con Dios. Y el abandono de la interioridad y la proyección hacia lo externo es en un aspecto, entre los más peligrosos, el fenómeno del secularismo. A ver, ¿cómo se puede entender que países enteros, estoy pensando por ejemplo en España, que eran el sumum de lo católico, y ahora oír hablar de eso es como una blasfemia social? Han llegado a tales estupideces como hacer, por ejemplo, el bautismo por lo civil o la primera comunión por lo civil. ¿Ustedes habían oído eso? ¿Cómo pensar que pueblos enteros como Costa Rica, que era 90% católico, 99%, tenga un promedio casi ya tocando el 45%? ¿Cómo entender eso? Es un fenómeno que se llama secularismo. Hubo incluso un intento de justificar teológicamente esta nueva orientación que ha tomado el nombre de teología de la muerte de Dios o de la ciudad secular. Dios, se dice, nos ha dado el mismo ejemplo. Esto es lo que peligrosamente se va, ¿no? Dios nos ha dado este ejemplo. Al encarnarse, Él se vació de sí mismo, salió de sí mismo, de su interioridad trinitaria y se mundanizó. Es decir, se dispersó en lo profano. Se ha convertido en un Dios fuera de sí. Eso es lo que dicen. Estas cosas son muy profundas porque están relacionadas
con la teología y la filosofía. Y, como siempre, a la crisis de un valor tradicional, ahorita estamos hablando de la interioridad, se debe responder haciendo una recapitulación. Es decir, retomando las cosas en su principio para llevarlas a un nuevo cumplimiento. Tenemos que ir al origen. ¿Dónde está el origen de eso? En la palabra de Dios. En otras palabras, se trata de partir de nuevo para recuperar la interioridad desde la palabra de Dios y a su luz encontrar en la misma tradición, ustedes saben que la tradición es lo que la iglesia ha ido viviendo, ¿verdad? El elemento vital y perenne, liberándolo de los elementos caducos de los que se ha revestido a lo largo de los siglos. Igual que en la naturaleza, en primavera se poda el árbol de las ramas de la temporada anterior para hacer posible que el tronco florezca de nuevo. Así hay que hacer siempre en la vida de la iglesia. Uno que analice la actuación de Jesús y sus palabras desde un punto de vista de la historia de las religiones, nota una cosa, que él quiso renovar la religiosidad judía, terminada a menudo en lo seco del ritualismo, cumplir la ley, pagar el diezmo, el comino, y del legalismo, poniendo en el centro de ella una relación con Dios íntima y vívida o vivida. Es decir, para Jesús, todo eso que estaba de parafernalia, de que hay que cumplir y hay que cumplir la ley, Él recapitula todo y lo lleva a su origen. Lo que Dios quiere es una relación íntima con su criatura. Él no se cansa de apelar, Jesús no se cansa de apelar a ese ámbito secreto del corazón, donde se opera el verdadero contacto con Dios y con su voluntad viva, y de que depende el valor de toda acción. El llamamiento a la interioridad encuentra su motivación bíblica más profunda y objetiva en la doctrina de la inhabitación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el alma del bautizado. ¡Qué bonito es esto! Nosotros, por el bautismo, estamos, como podríamos decirlo en una palabra moderna, formateados por el bautismo para poder recibir la vida trinitaria en nosotros. Eso es lo que hace el bautismo, nos capacita. Con el paso del tiempo, en la visión bíblica de la interioridad cristiana, algo se había ofuscado. Los místicos renanos, pues eso se estudia muy bonito cuando se estudia la vida mística de Concha, ¿verdad? Los místicos renanos insisten, los místicos renanos son por allá del medievo, de 1200, 1300, y ellos van a insistir en volver al fondo del alma, mediante lo que ellos llaman introversión. Hay que volver a ver qué hay ahí. Y entonces van a hablar del endiosamiento del alma. Pero no siempre resulta claro si este fondo del alma pertenece a la realidad de Dios o a la del yo. O peor aún, si ambas cosas juntas, funcionadas, pues son como algo panteísta. Bueno, estas son cosas ya así como más filosóficas. Pero la insistencia de los místicos cuando son suscitados por Dios en la iglesia, apuntan en ese sentido, a decir, hombre, vuelve a tu interior, ahí habita la verdad. En los últimos siglos, el aspecto del método había acabado por prevalecer sobre el contenido de la interioridad cristiana, reduciéndola a veces a una especie de técnica de concentración y meditación, más que al encuentro con Cristo vivo en el corazón. Aunque no han faltado en ninguna época
espléndidas realizaciones de la interioridad cristiana. La beata Concha Cabrera escribió: siento a la palomita divina dentro de mí como en su nido, experimento su divina posesión con sus frutos en lo más íntimo de mi ser. Santa Isabel de la Trinidad escribió: yo he encontrado el paraíso en la tierra, porque el paraíso es Dios y Dios está en mi corazón. Las dos están en la línea de la más pura interioridad objetiva. Es decir, ¿qué andas buscando afuera? ¿Por qué le picas tanto a tu teléfono? Se te va a desgastar el dedo. La verdad está en tu interior. Pero volvamos al presente. ¿Por qué es urgente volver a hablar de interioridad y descubrir el gusto sobre ella? Vivimos, como ya lo he dicho, en una sociedad, en una civilización toda proyectada hacia el exterior. Ocurre en el ámbito espiritual lo que se observa en el ámbito físico. El hombre envía sus ondas hasta la periferia del sistema solar. Fotografía lo que hay en planetas lejanos. ¡Qué imbecilidad!, digo yo. Ignora, en cambio, lo que se agita a pocos miles de metros bajo la corteza terrestre y no consigue por eso prever terremotos ni erupciones volcánicas. ¿Ustedes saben cuánto se ha gastado en la conquista de la Luna? En mandar sondas a Marte. ¿Cuántos millones de millones? Y no hubieran podido invertir eso en decir, bueno, vamos a prevenir los terremotos o los ciclones. Aquí estamos asustados porque acabamos de ir a Tucubric y al siguiente día avisaron que se estaban despeñando las montañas con la lluvia. Eso no lo hemos podido prevenir. Pero estamos mandando las sondas. Yo creo que ya vamos a ir a Venus. A ver si encontramos ahí a muchas Venus. ¿Qué tengo yo que decir? También nosotros sabemos ahora en tiempo real lo que sucede en el extremo del mundo. Sabemos, ya se enteraron que hay guerra civil en Rusia. Ayer en la tarde se levantó y ya lo sabemos. Pero ignoramos lo que se agita en el fondo de nuestro corazón. Vivimos como en una centrifugadora en acción a toda velocidad. Evadirse, es decir, salir, es una especie de palabra del orden. Cuando yo era más joven, escribía algunas poesías y una se llama salir. Y dice, salir me obsesiona. Estoy obsesionado por salir. La evasión, incluso hay una literatura de evasión, espectáculos de evasión. Miren, cuando nosotros llegamos después de un día de trabajo así horrible, confesiones y esto, tráfico, y decimos esta palabra, pon algo para evadirnos, para no pensar. Entonces, miren, el silencio nos da miedo, porque la evasión está institucionalizada. No se logra vivir, trabajar, estudiar sin alguna voz o música alrededor. A mí me impresiona ver a los chavos que están estudiando cosas muy importantes con sus audífonos y con el hip hop de Bad Bunny a todo lo que da. Hay una especie de horror vacui, de miedo al vacío, que impulsa a aturdirse. Entrar en una discoteca, si no hemos ido a una, basta hacernos una idea de lo que reina allí. La orgía del ruido, el barullo, el ensordecedor golpe de las copas de vino y los chupitos. La droga es como una droga.
Se ha hecho investigación entre los jóvenes a la salida de las discotecas y a la pregunta de, oye, ¿y ustedes por qué se reúnen en ese lugar? Algunos han respondido, ay, para no pensar. Pero es fácil imaginar a qué manipulaciones se exponen los jóvenes que han renunciado a pensar. La orden tácita de los faraones modernos es: impongan el ruido sobre estos jóvenes, que se aturdan con él, de modo que no piensen, no hagan elecciones libres, sino que sigan la moda que nos conviene, compren lo que decimos nosotros, piensen como nosotros queremos, hagan ruido. Para un sector muy influyente de nuestra sociedad, el del espectáculo y la publicidad, los individuos cuentan solo en cuanto que son espectadores propios de generar números, hacer subir las audiencias de los programas. Ahora perdónenme las expresiones que use, pero se me hace que a qué grado de imbecilidad llega la sociedad que tiene en una panda de subnormales como influencers, tiktokers, que te van diciendo cómo te vistas, qué comes, qué te debe gustar, a dónde debes viajar. Yo digo, ¿cómo es posible? Últimamente vimos un programa que se llama MasterChef España y ahí salía un tipo, no soy homofóbico, por dicha no soy, pero salió un tipo de 15 años, no, de 19 años, pues yo diría así con mucha misericordia, un poco repulsivo, más femenino que María Félix y Lola Flores juntos. Femenino, y luego él dijo que era TikToker y que tenía más de 2 millones de seguidores. Y yo digo, ay, ¿cómo? Para jalarse las greñas. Ay, yo digo, pobre de mí, no soy TikToker, yo no soy nada. Tengo mi canalito de YouTube y no paso de 2,000 seguidores. Y nosotros estamos anunciando al Verbo hecho carne. Y este imbécil, perdón la palabra, tiene influjo sobre esto. Algo está pasando mal en nuestra sociedad. Y hay que oponerse con un rotundo no a este vaciamiento. La interioridad es la vía para una vida auténtica. Se habla mucho hoy de autenticidad y se hace de ello un criterio de éxito o fracaso en la vida. El filósofo quizá más conocido del siglo pasado, bueno, no sé si el más conocido, Martin Heidegger, puso este concepto en el centro del sistema. Para el cristiano, la autenticidad verdadera no se alcanza más que viviendo coram Deo, usó esa expresión, es decir, en la presencia de Dios o de cara a Dios. Y luego este otro filósofo que a mí me gusta, no era propiamente católico, era luterano, Søren Kierkegaard, filósofo danés, dice, esto me costó trabajo entenderlo, pero es una imagen muy plástica que se dice, un vaquero, el cual, si esto fuera posible, piensen en un vaquero, es un yo delante de sus vacas. El vaquero dice, yo soy yo, esas son mis vacas. Y es un yo muy inferior, un soberano, o sea, hace esta comparación. Está un vaquero frente a las vacas y él dice, yo soy un yo. Y ahora, esa comparación que entre un vaquero y las vacas
es muy inferior, como que un soberano que fuese un yo frente a sus esclavos. En el fondo, ninguno de los dos es un yo, en ambos casos falta la medida, pero ¿qué acento infinito adquiere el yo cuando adquiere conciencia de existir ante Dios, convirtiéndose en un yo humano cuya medida es Dios? ¿Se entendió eso? No, ¿verdad? No, ni yo lo entendí. Bueno, lo que quiere decir en palabras pobres es que está redactado así, pero ustedes imagínense que un vaquero, no es así, pero les voy a poner este ejemplo. Yo soy el vaquero y ustedes son las vacas. Y entonces dice, imagínense que el vaquero dice, en relación a sus vacas, mi yo está millones de veces más arriba que mis vacas, ¿verdad? Y entonces va a decir, bueno, y ustedes imagínense que Dios se dice a sí mismo, yo soy el ser delante de toda esta humanidad, no somos vacas, y que entonces Jesús toma nuestra identidad, nuestra naturaleza, se hace como nosotros y nos hace iguales a Él. Bueno, hay más distancia en eso que hace Dios que si el vaquero se asemejara a las vacas. Es más o menos así de complicado. ¿Se entendió ahora más o no? Más o menos. Es decir, miren, que si nosotros nos hiciéramos como animales, sería poco con lo que Dios ha hecho al hacerse humano. Esa es la idea que tiene Kierkegaard. Que es una distancia infinita entre Dios y nosotros. Y Dios se quiso hacer como nosotros. Si un vaquero se quisiera hacer como vaca, no sería nada comparado con lo que Dios se hace por nosotros. ¿Está más fácil de entender así? Bueno, y el Evangelio nos narra la historia de uno de estos vaqueros. Había huido de la casa paterna, había gastado sus bienes y su juventud viviendo disolutamente. Pero un día entró en sí mismo. Ese es el secreto de todo lo que venimos diciendo. Entró en sí mismo, pasó revista a su vida, se sentó, se jaló los pelos, preparó las palabras que tenía que decir y se puso en camino hacia la casa paterna. Su conversión se realizó en ese momento. Antes de moverse, mientras estaba solo en medio de una piara de cerdos, imaginemos ese cuadro que está ahí que no se ve. Ahí está el vaquero viendo a los cerdos. Él dice, desearía comerme la comida de los puercos y nadie me la da. Entonces se realizó en el momento en que entró dentro de sí. A continuación no hizo más que ejecutar lo que había deliberado en su interior. La conversión externa fue precedida por la interior y recibió de esta su valor. ¡Cuánta fecundidad en aquel que puede entrar en sí mismo! San Pablo VI, ya santo, dijo, hoy estamos en un mundo que parece enfrascado en una fiebre que se infiltra incluso en el santuario y la soledad. Ruido y estruendo han invadido casi todo. Las personas no logran ya recogerse, víctimas de mil distracciones, disipan habitualmente sus energías detrás de las diversas formas de la cultura moderna. Periódicos, revistas, libros. Cuando escribí esto, San Pablo VI, no había internet ni había teléfonos. Entonces aquí le agregamos. Invaden la intimidad de nuestras casas y de nuestros
corazones. Es más difícil que antes encontrar la oportunidad para ese recogimiento en el cual el alma logra estar plenamente ocupada en Dios. Santa Teresa de Jesús escribió una obra titulada El castillo interior, que es ciertamente uno de los frutos más maduros de la doctrina cristiana de la interioridad. Pero existe, por desgracia, también un castillo exterior. Y hoy constatamos que es posible estar encerrados también en ese castillo. Encerrados fuera de casa, incapaces de entrar de nuevo en ella, presos de la exterioridad. San Agustín, siempre San Agustín, porque es que él escribió de todo, describe así su vida antes de su conversión. Tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera y te buscaba aquí abajo, lanzándome deforme sobre estas formas de belleza que son tus criaturas. Imagínense a qué se está refiriendo. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti estas criaturas que no existirían tampoco si no fuera por ti que las haces existir. ¡Qué maravilla de texto! ¿Cuántos de nosotros deberíamos repetir esta amarga confesión? Tú estabas dentro de mí, pero yo estaba fuera. Hay algunos que sueñan con la soledad, pero la sueñan solamente. La aman siempre que se mantenga en el sueño y no que se traduzca en una realidad. En realidad, rehuyen de ella, tienen miedo de ella. La desaparición del silencio es un síntoma grave. Han sido eliminados casi todas las partes, de todas las partes esos carteles típicos en los pasillos de las casas religiosas que reclamaban en latín silentium. Yo creo que en muchos ambientes religiosos se impone una elección, o silencio o muerte. Cuando yo entré a la bendita congregación de misioneros del Espíritu Santo, uno de los elementos más penados en el noviciado era faltar al silencio. Si en la noche gritabas, echabas relajo, te llamaban. A ver, aquí están 2 testigos que hicieron 40 años después de mi noviciado. ¿A ustedes les insistieron en el silencio o ya no? Como insistencia, sí. O sea, de que era importante regresar. No era tanto como... No, sí. Y había esos. Yo creo que en muchos ambientes religiosos, pues se ha perdido, ¿verdad? O se reencuentran en un clima y tiempos de silencio y de interioridad, o es el vaciamiento espiritual progresivo y total. ¿Por qué? ¿Por qué el silencio está relacionado a la intimidad, a la interioridad? ¿Por qué? ¿No saben? ¿No saben por qué? ¿Por qué? Pues claro, porque si hay un ruidero, ¿cuándo podemos escuchar en el silencio lo que Dios dice? Bueno, no hay que dejarse engañar por la objeción habitual, pero a Dios se le encuentra afuera, en los hermanos, en los pobres, en la lucha por la justicia, se encuentra en la Eucaristía, en la palabra de Dios. Todo esto es cierto, pero ¿dónde encuentras realmente al hermano pobre, al necesitado, al marginado, si no es en tu corazón? Si no lo encuentras en tu corazón y si solo lo encuentras fuera, no es un yo, una persona a la que encuentras, sino una cosa. Te chocas más que encontrarlo, te chocas con él. ¿Dónde encuentras al Jesús de la Eucaristía sino en la fe? Es decir, dentro de ti mismo. Un verdadero encuentro entre personas no puede tener lugar más que entre 2 conciencias, 2 libertades, es decir,
entre dos interioridades. Es erróneo, por lo demás, pensar que la insistencia en la interioridad pueda perjudicar al compromiso objetivo por el reino y la justicia. Pensar, en otras palabras, que afirmar la primacía de la intención pueda perjudicar la acción. Estas son nociones muy severas. La interioridad no se opone jamás a la acción, sino a un cierto modo de realizar la acción. Por eso nuestro Padre va a insistir, ustedes primero contemplativos, después hombres de acción. Y Conchita va a decir, si no son santos, harán mucho ruido, pero no convertirán. Entonces la interioridad lo que hace es que dota a la acción de eficacia evangélica. Lejos de disminuir la importancia del actuar por Dios, la interioridad la fundamenta y la preserva. Un sacerdote que no ora, pues es un empleado. No siempre se puede uno retirar a una capilla o un lugar solitario para recuperar el contacto con Dios. San Francisco de Asís sugiere otra astucia más al alcance de la mano. Al enviar a sus frailes por las calles, les decía, nosotros tenemos siempre un eremitorio con nosotros donde quiera que vayamos y cada vez que queramos podemos, como eremitas, entrar en esa ermita. Hermano cuerpo es la ermita y el alma, el eremita que habita dentro de él para orar con Dios y meditar. Es la misma recomendación que Santa Catalina de Siena expresaba con la imagen de la celda interior. Que cada uno lleve consigo y a la que siempre es posible retirarse en el pensamiento para reanudar un contacto vivo con la verdad que habita en nosotros. Jesús le va a decir a Conchita, entra en el claustro de mi corazón, sumérgete en ese mar de mirra y de amor. Y luego le decía más, no te contentes solo en entrar en mi corazón, ve más allá, entra en la cruz pequeña de mi corazón, que son mis sentimientos más íntimos. Entonces es el colmo de la intimidad. Y en esa celda interior se no delimitada con paredes, dice San Ambrosio que Jesús nos invita diciendo, tú cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Al igual que los botes y basuras que flotan sobre la superficie del río, asimismo nuestros pensamientos y sentimientos del nivel ordinario tienen que reposar sobre algo. Ese algo es la corriente interior de nuestra conciencia, que es nuestra participación en la persona de Dios. Y es un nivel que no es evidente de inmediato en el nivel ordinario de la conciencia. En vista de que no tenemos un contacto inmediato con ese nivel, tenemos que hacer algo para desarrollar nuestra percepción del mismo. Y ese es el nivel en donde nosotros nos hacemos más humanos, porque allá habita la verdad. Cuando nosotros podemos tocar esa interioridad, es ahí donde podemos entendernos. Y por eso el propósito de la oración es movernos del nivel ordinario al espiritual y prepararnos para la oración contemplativa. Es más, incluso no parar allá, ya que los seres humanos tenemos mucha profundidad. Podríamos decir que estamos subiendo por la cruz para entrar por la herida del costado. Esto es de nuestra espiritualidad. La cruz de todo lo que vivimos, en la pausa de la intimidad para poder entrar al corazón herido. Desapego es la meta de la abnegación.
Es una actitud que no es posesiva hacia toda la realidad. La disposición que ataca la raíz del sistema del falso yo. Miren, podríamos decir que nuestra manera de ser contemplativos por vocación, que es nuestra vocación, tiene una llave. Eso lo decía Santa Teresa. ¿Cuál es la llave para la contemplación? La oración. Y la oración es el modo, vamos a decir que es el autobús, el tren bala que nos puede llevar a la intimidad con Jesús. Porque habita en mi corazón. Pero todo lo que nos rodea nos impulsa hacia afuera, hacia afuera. Sal, sal, sal. Y ya que sales, cuesta mucho trabajo volver a entrar. Sin embargo, para poder encontrar la intimidad con el corazón de Jesús, pues tenemos que echarle ganas en el sentido de la abnegación. Pues me niego que ahorita tengo ganas de ver todos los reels que aguante mi ojo insaciable, oír todas las estupideces que salen en Instagram, que son muchas, pero que no me sacian. Me niego a eso para poder entrar en la intimidad con Dios. Bueno, y también una parte interesante que mencionó Beto es que cuando estamos en este proceso de la intimidad, a veces nos imaginamos que nosotros tenemos que tener una pureza tremenda y lo que resulta es que pues nuestra interioridad a veces está llena de tiliches, está llena de ratas, hay telarañas, ropa sucia tirada, recuerdos regulares, pero en esa interioridad es en donde se da el encuentro con Dios. Si nos vamos a esperar a que seamos perfectos, pues vamos a estirar la pata y nunca vamos a hacer la experiencia de esa intimidad. El Señor no rehúsa entrar a nuestro ámbito personal. Y eso se lo tendremos que agradecer siempre. Porque nosotros a veces pues tenemos ese pretexto. Sin embargo, tenemos que trabajar con esa virtud que nos insiste mucho la espiritualidad de la cruz, que es la abnegación, que nos ayuda al desapego aún de nosotros mismos, a esa actitud, digo, la abnegación es esa actitud que nos libera de una posesividad de las personas, cosas, situaciones. A veces los grupos, las comunidades no se pueden mover porque estamos apegados a una cosita. No, es que yo con Anita me siento muy bien y estamos apegadísimas a nuestros formadores y no la queremos soltar. Y eso nos traba, porque también necesitamos atacar de raíz nuestro falso yo. Ese falso yo es una ilusión monumental, una carga de rutinas emotivas y de formas de pensar habituales que están almacenadas en el cerebro y en nuestro sistema nervioso, al igual que los programas en una computadora, tienden a reactivarse cada vez que en alguna situación de la vida cotidiana aprietas ese botón. El falso yo llega a insinuar que sus sutiles propósitos son motivados por creencias religiosas, por procesos virtuosos, siendo que las verdaderas actitudes religiosas vienen de Dios y no de un falso yo. Y aquí, pues es lo que estamos trabajando, por medio de la oración contemplativa, el Espíritu Santo
sana el egoísmo en sus raíces y pasa a ayudarnos a que esta sea la fuente de nuestra actividad consciente. Por eso insistimos, miren, casi nadie enseña a orar, casi nadie. Pero a veces yo digo, bueno, pues hay muchas escuelas, por ejemplo, los carmelitas tienen miles de maneras de enseñarnos a orar. La espiritualidad de la cruz como que se hace bolas con eso. Y tiene su origen con algo, porque Conchita se formó con los jesuitas. Entonces, cuando entraba a la oración, llevaba un método. Y el padre, el método de San Ignacio, y el padre Mir le decía, le pido que haga el método de San Ignacio para la oración. De ahí no se salga. Entonces llegaba el método de San Ignacio, rápido se los digo así, lees un pedacito de la Biblia, vamos a suponer, por ejemplo, la Samaritana, es como la Lección Divina. Entonces la lees y luego dices, haces la composición del lugar. Todo esto es interior. Te imaginas el calorón que hace, la mujer que llega llena de anillos y vestida con un cantarote, y luego llega Jesús sediento, y entonces haces la composición del lugar. Luego te metes al diálogo, ya lo leíste, ¿verdad? Jesús que le dice a la samaritana, dame de beber, y la samaritana que le contesta, ¿y tú por qué me pides a mí de beber? Si tú eres judío y nosotros no nos tratamos con los judíos. Entonces te metes en ese diálogo. Y luego, ya que estás adentro de eso, liberas el afecto. Y dices, ay Jesús, qué bonito eres. Mira, leíste las palmas de las manos a la samaritana y le prometiste agua viva. Y tú eres el agua viva. Liberas el afecto. Y luego sacas una conclusión de eso. Entonces Conchita se afanaba con el método. ¿Entendieron cuál es el método de San Ignacio más o menos? Bueno, y entonces llegaba llegaba la oración Conchita y empezaba con el método, y de repente Jesús le decía, Concha, hazme caso. No, espérate, estoy con el método de San Ignacio. No me interrumpas, porque si no el director espiritual, que es tu voz, le decía, a ver, déjate de rollos, tú atiéndeme a mí. Por eso en la espiritualidad de la cruz a veces entramos en conflicto. Y de entonces le decía Conchita a Jesús, bueno Señor, entonces ¿cuál es mi método? Tu método es este. Cuando tú entras a la oración no tienes método. Tu método es dejarte hacer a lo que yo quiera hacer contigo. Entonces eso nos da mucha luz a nosotros que estamos tan enredados en cosas. Yo entro a la oración, está Jesús delante, mi fe me dice que es el Señor Todopoderoso, el Dios que con no digo una palabra, con un suspiro crea el universo con todo su poder, que es misericordioso. Ese es el que está ahí. Y yo, un pobre güey que ni siquiera me puedo concentrar ante la personalidad que tengo delante, ni siquiera eso puedo. Entonces yo digo, Señor, pues ahí tú, aquí estoy yo, allá estás tú. De mí ni siquiera puedo entrar en mí mismo. Entonces, Señor, por favor, mírame. No más. Yo les he puesto ya varias veces el ejemplo. Bueno, muchos santos, ¿verdad? Que estaba ahí el pobre santito cura de Ars, así. Y siempre, no es cierto. Estaba el cura de Ars en su parroquia y veía a un viejito que iba todos los días y se sentaba en el sagrario y ahí horas, hasta que el cura le preguntó, oiga, a ver, don Abundio, venga para acá. Pues, ¿qué hace ahí? ¿Qué le dice al Señor? Yo, nada. Pero ¿cómo se está ahí horas ahí? Pues, ¿qué haciendo? Pues yo lo miro a él y él me mira a mí. Bueno, esto que parece así como muy romántico, a veces es algo que a nosotros nos podría ayudar
pero que con nuestra impaciencia, nuestra incapacidad de entrar adentro, nos lo impide. Si yo me pongo delante del Señor Todopoderoso y le digo, Señor, es que no sé ni qué decirte, San Pablo lo va a decir. Miren, nosotros no sabemos ni qué pedir. Dejemos que el Espíritu, con sus gemidos inenarrables, pida lo que nosotros no sabemos. Entonces, Señor, pues aquí estoy, a ver, ¿tú qué quieres decirme a mí? Porque muchas veces a ustedes y a mí nos han enseñado que orar es periquear. Wiri, santo, tan. Y nuestras horas santas aquí en la parroquia, ¿verdad? Son puro periqueteo. Y nos cuesta un trabajo enorme cerrar el pico, abrir los oídos y decirle al Señor, ¿qué me quieres decir tú a mí? Porque yo te quiero decir, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita. ¿Qué me quieres decir tú a mí? Otro ejemplo que les pongo, muy bonito, es que cuando el Papa Francisco llegó a México, pues pidió, ¿verdad? Dijo una cosa que hasta dijeron, ¡qué imprudente! Porque le preguntaron al Papa, oiga, ¿y usted va a ir a la Villa de Guadalupe? Y el Papa dijo, ¡uy! Si no voy, se arma la Tercera Guerra Mundial, porque los mexicanos así, o sea, y todo el mundo dijo, ¡ay, qué imprudente el viejito! ¿Cómo dijo eso? Pero él es como un abuelito, tal cual. Entonces llega el Papa Francisco a la Villa de Guadalupe y entonces pidió, les dijo, quiero hacer la oración delante de Nuestra Madre Santísima. Entonces se esperaron en la noche, la basílica se cierra en la noche y entonces la Virgen de Guadalupe, que está en un marco de oro y plata y tiene un cristal de roca maravilloso porque es de una sola pieza para proteger la tilma, esa imagen se gira porque está en una caja que está protegida contra incendios, temblores, atentados, y cuando se gira queda dentro de un cuartito como de 2x2, chiquititito, a donde no entra nadie más que personas como el Papa. Entonces él pidió, y entonces llegó el momento, le giran la imagen, él solito, y se puso ahí. Y estaban las cámaras, todo el mundo viendo aquello, ¿verdad? Y un minuto, y otro minuto, y 10, no se durmió. Estuvo ahí. Ya cuando salió, ¡ay, Santo Padre, qué es la experiencia! Bien. ¿Pero qué? ¿Y qué le dijo? Yo, nada. ¿No le pidió nada? No. Entonces yo me dejé mirar. Simplemente como ella miró a Juan Diego, yo sentí y le dije, mírame. Ni siquiera levantó la cabeza. Estaba así. Me dejé mirar. Entonces es parte de la contemplación, entrar en ese misterio divino y como las vacas dejarse mirar por su pastor, que diría Kierkegaard, dejarse mirar. El pastor siempre querrá lo mejor para mí. Bueno, y muchas veces el falso yo que tenemos nos llega a insinuar que con sus sutiles propósitos a tener falsas actitudes, que por medio de la oración contemplativa, para poder actuar espontáneamente bajo la influencia del espíritu y no bajo el falso yo, es necesario borrar esa programación del pasado y reemplazarla por otra. Es lo que tradicionalmente se ha llamado
para poder formatearnos de otra manera, la práctica de las virtudes. ¿En dónde estudiamos eso de la práctica de las virtudes? En la cadena de amor. Bueno, la práctica de las virtudes nos va formateando para quitar aquellas tendencias, es decir, vivir la obediencia, la abnegación, la fe, la solidaridad, la muerte a sí mismo. Eso que llamamos las virtudes, nos capacita para poder entrar en las enseñanzas del Evangelio y en la actitud contemplativa. Esto nos lo enseñó Conchita. Bueno, Jesús se lo entregó a Conchita a través de la cadena de amor, porque la cadena de amor le llega a ella después, 2 días después de la encarnación mística, que era lo más íntimo que puede tener una persona, el misterio más privado y personal es el de una madre que tiene una vida en el vientre. Y entonces, para que ella pudiera vivir eso, Jesús le dice, vive las virtudes. Bueno, en la cadena de amor, una regla se sitúa en esta dimensión perfecta para eliminar el falso yo, para subir por la cruz grande, para entrar en el corazón divino y más allá. Acuérdense que en la espiritualidad de la cruz es compartir lo sacerdotal, pero más allá, los dolores internos que se llaman. En efecto, la sexta regla tiene como punto de referencia ayudarnos en este sentido. Deben hacer, así dice de raro, deben hacer abstracción de sí mismos, siendo yo solo el blanco de todas sus aspiraciones. ¿Entienden eso? No, vamos a volverlo a leer. Deben hacer abstracción de sí mismos, siendo yo solo el blanco de todas sus aspiraciones. Pues está fácil, digo, entenderlo, vivirlo está de la fregada. Este es el primer mandamiento. Por encima de Dios, nada ni nadie. Hacer abstracción de mí mismo, siendo solo Jesús el blanco de todas mis aspiraciones. Cualquier regla, lo sabemos, vivida en su intensidad, nos lleva a vivirlas todas. Eso ya lo hemos estudiado, o ya lo van a estudiar. Las virtudes se comunican. Si yo vivo la humildad, pues voy a empezar a vivir la pureza de intención, voy a vivir la obediencia, etc. Pero no todas llevan a la unidad. Esta subraya al encontrarse con el verdadero yo, nuestra auténtica imagen. Por eso San Agustín va a decir, oye, entra a ti mismo, porque en ti está la verdad. Aquí es donde nos reconocemos a nosotros mismos al mirar a Dios y donde Dios se ve a sí mismo mirándonos a nosotros. Qué impresión pensar que en la oración yo me puedo hacer consciente. Que es distinto a decir sucede, pero es que no soy consciente. La santidad casi se trata nada más de ser conscientes de quién es Dios, quién soy yo. Entonces, cuando yo me hago consciente en la oración que Dios me está mirando, nuestro Padre va a insistir, ver por los ojos de Jesús. Pero nosotros no podemos ver por los ojos de Jesús si antes no nos hemos dejado mirar por Él. En el momento en que el Señor nos conceda la gracia de entrar en su corazón, comenzaremos a encontrarnos con nuestro verdadero yo. Por eso se llama vocación. El Señor nos llama a... ¿Cómo será? Qué bonito ejemplo, miren. Es un ejemplo bonito. El Evangelio no es que solo sea bonito ejemplo, es fuente de vida. Llega un chaval, vamos a suponer, joven,
Vamos a suponer, le vamos a poner todas las cualidades. Muy ágil, muy inteligente, deportista, apuesto y además rico. Y además se porta bien y se encuentra con Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y entonces el Maestro bueno lo mira y lo ama y le dice, Fernandito, pues ya con todo lo que tú estás haciendo, te encuentras la vida eterna. Hay que cumplir los mandamientos. Ay, Señor, eso yo los cumplo siempre. Ah, entonces quieres ser perfecto. Quieres alcanzar el nivel, como decimos aquí, de excelencia. Bueno, qué bueno, te felicito. Te falta una sola cosa. Todo eso que tienes, todo ese tilichero, ve, véndelo, dáselo a los pobres y luego me sigues. Ay, Fernandito, se le ablandaron las carnes. Se puso triste y dijo, pero si yo tengo mucho dinero. Y Fernandito se largó como vino. ¿Se fue al infierno, Fernandito? No. Continuó una vida mediocre. Y Jesús lo llamaba a una gran intimidad con él, a que compartiera todo lo que Jesús vivió. Y Fernandito no quiso. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús cuando a nosotros nos mira y nos dice, ah, tú quieres, ven? Esto sucede continuamente en nuestra pastoral, que mucha gente dice, sí, 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 y luego dice, bueno, un ratito y ya me voy. ¿Qué hace Jesús cuando ve esas actitudes? ¿Qué hace? ¿Qué dice el Evangelio que pasó? Pues no sé, a ver, lean el Evangelio. ¿Qué dice? ¿Qué pasó cuando el joven rico le dijo, qué chismorroteó Jesús con sus apóstoles? ¿Qué comentó? ¿Eso comentó? No comentó, no dice el Evangelio, y se puso triste. Y les dijo, muchos son los llamados, ¿no es eso? No, y pocos los escogidos. ¿O qué les dijo? Qué difícil es para los ricos. Bueno, de tarea lo traen. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos después de la negativa del joven rico? Bueno, ahora permítanme contarles esta historia, qué bonita. Había un grupo de mujeres, así como ustedes, y también hombres, reunidas en su estudio bíblico semanal que estaba prescrito por la espiritualidad de la cruz, y mientras leían el libro de Malaquías 3:3, encontraron un versículo que dice, y él, hablando de Dios, ¿verdad?, se sentará como fundidor y purificador de la plata. Este verso les intrigó en gran manera acerca de qué cosa podría significar esta afirmación con respecto al carácter y la naturaleza de Dios. Y una de ellas, la más inteligente, la más chismosa, la más activa, la más chispa, como dicen aquí, se ofreció, yo investigo, profesor, yo investigo cómo es el proceso de la purificación de la plata. Entonces esta tan chispa se acordó esa semana, se acordó, pues yo tengo un pariente que hace aretitos de plata y brazaletes. Se llama Delfino, voy a llamarlo. Entonces la dama llamó a su primo Delfino, que era un orfebre, y le dijo, oye, necesito hacer una cita contigo
porque quiero ver algo de tu trabajo. Y Delfino pensó, me va a mandar a hacer un juego de alhajas. Ella no le mencionó los detalles de la verdadera razón de su visita. Simplemente le dijo que tenía curiosidad de saber que él explicara cómo era la purificación de la plata. Entonces Delfino se puso a preparar todo para enseñarle a su prima Dubritzia cómo se hacía ese proceso. Y entonces, mientras observaba, el orfebre sostenía una pieza de plata sobre el fuego, dejándolo calentar intensamente. Y él explicaba, mira, para refinar la plata, yo la tengo que sostener en medio del fuego, donde las llamas arden con más fuerza, porque así es la única manera de sacar las impurezas. En ese momento ella imaginó a Dios sosteniendo en un lugar así de caliente su alma. Y entonces recordó una vez más el versículo, y él se sentará como un fundidor y purificador de plata. Y le preguntó a Delfino, el orfebre, si era cierto que él debía permanecer sentado frente al fuego, agarrando ahí el crisol durante el tiempo que la plata estaba siendo refinada. Y entonces el orfebre le respondió, sí, Dubritzia, sí. No solo debo estar ahí sentado sosteniendo la plata, también debo mantener mis ojos fijos en ella durante este tiempo que está en el fuego. Si la plata fuese dejada un instante más de lo necesario, sería destruida. Yo tengo que estar al pendiente. La mujer se mantuvo en silencio por un momento y luego le preguntó, oye, ¿cómo sabes tú cuándo ya está completamente refinada? Y él se sonrió y le respondió, muy simple, cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Qué lindo. La oración contemplativa busca llevarnos a la misma presencia divina que está en el nivel más profundo de nuestro ser. Ahí es donde se toca a Dios. Ahí está la fuente de nuestro ser y de todo nivel de conciencia. Ahí se penetra en el centro del corazón de Jesús, en su cruz interna. O sea, para poder reflejar la imagen de ese corazón, tenemos que ser purificados. Recordemos las palabras de Monseñor Martínez a nuestra Madre. Guarde esa cruz interna del corazón divino en el fondo de su alma, como se guarda el perfume del amado, como se guarda la dicha, como debe guardarse el cielo en la tierra. Esa cruz es más que el perfume del amado, es la sangre de su corazón, es como la esencia de sus divinas palpitaciones de amor y de dolor, es la médula de su corazón, es la savia de su vida. Es algo que no puede decirse con la lengua de los hombres ni con la de los ángeles, y que apenas puede saborearse en el silencio de la admiración y del amor. ¡Qué fuerte texto! Yo les dije que Jesús le va a decir a Conchita, es que no solo entres a mi corazón, que es un mar de dolor, sino que entra a lo más íntimo. Aquí le está diciendo, la cruz de su corazón es la esencia, que es lo que llamamos los dolores sacerdotales. El centro del corazón de Jesús está en nosotros mismos, ahí donde reposa la presencia divina. No hay que salir de nosotros para adentrarnos en la cruz interna de su corazón. Tener acceso o despertar nuestra conciencia a esa presencia es el objetivo de la oración contemplativa, de la vida contemplativa misma, una vez que se ha entrado en el corazón por la herida del costado.
Pero para alcanzarlo hay que pasar por el nivel espiritual, subir por la cruz grande, despertar el verdadero yo, es decir, entrar en el corazón para llegar a lo que Dios o su divina presencia quiera compartir con nosotros. Y en la espiritualidad de la cruz le llamamos a eso consolar el corazón de Jesús participando de sus dolores íntimos. Si podríamos hacer una analogía, es que cuando tenemos una relación muy íntima con alguien, muy íntima, y nos participa de lo que más le duele, le preocupa, le ocupa, le apura, nosotros pues prácticamente no podemos hacer nada para solucionarle el problema, pero sí hacemos mucho aparando lo que nos está diciendo y diciéndole, mira, no sé qué, no te voy a dar ningún consejo porque no lo tengo. Lo que te voy a dar es mi escucha y mi corazón que vibra con lo que a ti te está pasando. Me conmueve, me compadece, me hace sentir unido a ti. A eso le llamamos consolar el corazón de Jesús. Ahí estamos participando de sus dolores íntimos. Ahí está nuestra unión transformante. Monseñor Martínez le dice a Conchita, ya saben que fue su último director, el que se la llevó lo más arriba que se pudo, y le va a decir, es preciso que el corazón de Jesús y el de usted estén inefablemente fundidos. ¿Saben qué quiere decir inefable? ¿No? ¿Quién sabe qué quiere decir inefable? No. Inefable quiere decir que no se puede decir cómo. Es inefable quiere decir no se puede explicar. Que estén de una manera que, como Concha decía, como la leche y el café, tan unidos que no se pueden separar. Y entonces dice, que usted penetre hasta las profundidades de ese corazón, que vive en el interior de él, pero en lo más profundo.